Hola, vamos a hablar un poco acerca de reacciones químicas y nomenclatura. Por definición, vamos a decir que una reacción química ocurre cuando una sustancia que vamos a denotar con la letra a través de un proceso natural o inducido, espontáneo o forzado, cambia su estructura, su naturaleza, sus propiedades y se convierte en una sustancia distinta. Estas transformaciones ocurren por varias situaciones. Tienen que ver, desde luego, las propiedades de las sustancias para que estas reacciones puedan ocurrir. De manera general, nosotros vamos a tener un grupo de reacciones o un tipo determinado de reacciones. Vamos a ver qué está pasando. Nosotros vamos a señalar a las sustancias con símbolos químicos. El proceso lo vamos a señalar con una flecha, se va a llamar o se va a leer reacciona para producir, produce, reacciona y produce, genera, o sus equivalentes, y vamos a establecer un sentido, es decir, la sustancia A va a convertirse en la sustancia B y por lo tanto escribimos de izquierda a derecha la reacción química. Vamos a poder encontrar reacciones en las cuales los procesos pueden ocurrir en ambas direcciones, es decir, que ocurren reacciones reversibles, en cuyo caso se establecerá algo que llamamos equilibrio. Y los tipos de reacciones que podemos nosotros encontrar son los siguientes. Cuando una sustancia A reacciona con otra sustancia B para producir una tercera reacción, este tipo general de reacciones se llamarán síntesis. Por el contrario, cuando una sustancia C reacciona para producir dos o más sustancias, estaremos hablando de reacciones de análisis o descomposición. Evidentemente, nadie da lo que no tiene. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En la sustancia C tendrán que estar contenidos los elementos que darán origen a las sustancias A, B y C. Ahorita vamos a ver ejemplos. Y finalmente vamos a tener otro tipo de reacciones en donde una sustancia A está unida con una sustancia B y en presencia de una tercera sustancia va a ocurrir una sustitución en donde se libera uno de los componentes y esto es una reacción de sustitución simple porque únicamente una parte de uno de los compuestos se va a transferir a otro elemento o a otra partícula o a otra molécula. El caso último es cuando ocurre una doble sustitución, es decir, hay un intercambio de los componentes de tal forma que se generan dos sustancias distintas a las originales y vamos a hablar de una sustitución doble. Las reacciones químicas que ocurren en la naturaleza están circunscritas dentro de alguna de estas categorías, ya sean orgánicas o inorgánicas, siempre estaremos hablando de sustitución doble, simple, análisis o síntesis. Ahora, ¿cómo vamos a llamar nosotros a las sustancias? Para eso necesitamos tener ciertos criterios y para ello vamos a empezar con algo que se llama funciones químicas. Esas funciones químicas son, a saber, 4. ¿Y qué son las funciones químicas? Bueno, vamos a ver. Cuando un grupo de sustancias comparten características muy similares, no necesariamente las mismas, porque cada sustancia tiene propiedades específicas, pero hay propiedades generales que se comparten, nosotros vamos a poder estar hablando de una funcionalidad, de una característica común. A eso se le llama función química. ¿De acuerdo? Entonces, las funciones químicas, ¿qué cosas son? Son agrupaciones de sustancias que tienen propiedades muy similares. Estaremos hablando en primer término de los óxidos. ¿Por qué de los óxidos? Bueno, pues porque el planeta Tierra a lo largo de su evolución se llenó
cerca de un 20% en su atmósfera de oxígeno, de tal forma que los no metales que existían en forma libre o que existen en forma libre y los metales que se encuentran en la corteza terrestre pueden reaccionar con oxígeno para producir óxidos. ¿De acuerdo? Entonces, la primera función química se llama óxido. Y vamos a tener dos tipos de óxidos: los óxidos no metálicos y los óxidos metálicos. Estos óxidos no metálicos y estos óxidos metálicos van a tener alter ego, van a tener un nombre por ahí que los va a también identificar. Los no metálicos se van a llamar anhidridos también, y los metálicos se van a llamar óxidos básicos. Óxidos básicos, perdón por aquí por el errorcito. Ahí vamos, óxidos básicos u óxidos alcalinos. De la misma forma que una persona que se ha graduado de alguna disciplina, de alguna profesión, pues serán ahora ingenieros, arquitectos, lo que tú quieras que sean, pero también son, antes que otra cosa, personas. Lo mismo ocurre con los óxidos. Los óxidos serán óxidos independientemente del elemento con el cual hayan reaccionado. El único requisito es que exista un elemento A que haya reaccionado con el oxígeno del aire y haya producido, por ejemplo, AO2, si es que las condiciones así lo permiten. Por ejemplo, cuando el calcio reacciona con el oxígeno, va a producir óxido de calcio. Permítanme un momento, ahí, óxido de calcio. O bien, cuando, por ejemplo, ocurre que el nitrógeno del aire reacciona con el oxígeno, va a producir, por ejemplo, NO2. Evidentemente, estas reacciones no están balanceadas. Ocurre que aquí hay un número distinto de productos y de reactivos, pero el balanceo pues es una parte fundamental de la química y en este momento pues tenemos que realizarlo. Aquí tenemos la situación de esta característica para poder balancear esa reacción. Aquí, por otra parte, necesitaremos dos átomos de calcio para poder satisfacer esta ecuación y sea respetada la ley de la conservación de la materia. En este caso, el calcio es un metal, por lo tanto, este será un óxido metálico. Ya dijimos que se va a llamar óxido básico u óxido alcalino. Y este de acá, nitrógeno, es un no metal, por lo tanto, este será un óxido a fin de cuentas, ¿verdad? No metálico, y lo llamaremos también anhidrido. ¿De acuerdo? La siguiente función química son los ácidos. Los ácidos son una función interesante. Nosotros tenemos algunos tipos distintos de ácidos. Vamos a abordar solamente algunos. Cuando nosotros tenemos a un no metal que ha reaccionado con hidrógeno y forma, por ejemplo, un compuesto muy común y que todos conocemos, que es el ácido clorhídrico, también llamado ácido muriático, y es con el cual nosotros limpiamos en el hogar a veces el sarro que se deposita en los sanitarios. Este se llamará, o esta función se llamará hidrácido. Por otra parte, tenemos otro tipo de ácidos. En este caso, notamos que únicamente hay hidrógeno y un elemento no metálico, pero hay otros ácidos en los cuales existe hidrógeno, un elemento determinado y oxígeno. Este será los óxidos que se producen por la disolución de óxidos no metálicos con agua. ¿Cómo está la cosa? Bueno, pues un óxido no metálico, en este caso de nitrógeno, se disuelve en agua
y vamos a generar, pues, por ejemplo, en este caso, el ácido nítrico, pero, ojo, aquí hay una situación. En este caso notamos que este elemento es un no metal, pero aquí estamos hablando de un metal de transición, también es un ácido. En el primer caso estamos hablando del ácido nítrico y en el siguiente ácido, este es el ácido permangánico. ¿Por qué el permanganato, perdón, el manganeso es capaz, si es un metal, de formar un óxido que al disolverse en agua genera un ácido? Bueno, esa es una explicación que veremos después. En este momento únicamente rescatemos lo siguiente. ¿Qué podemos notar? Aquí tenemos un grupo de ácidos. Este es el ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico es muy interesante porque se usa en minería extensivamente y genera productos coloridos muy bonitos, como por ejemplo el sulfato de cobre, cuando reacciona el ácido sulfúrico con cobre. Y este será el ácido clorhídrico. Hay algo que estamos notando todos aquí y que es muy evidente. Todos estos compuestos que he anotado tienen algo en común. Ese algo en común es esto que está aquí. Es hidrógeno. Un átomo o varios átomos de hidrógeno que están a la izquierda de una fórmula química van a tener comportamiento ácido. Este comportamiento ácido fue descrito por Arrhenius. Les sugiero que por ahí vayan a la bibliografía, al internet, investiguen las propuestas o las definiciones de ácidos y bases que proponen algunos científicos a lo largo de la historia. En este caso, Arrhenius propone que un ácido será toda aquella especie química capaz de donar, es decir, es un donador de hidrógeno en disolución. ¿Por qué? Pues porque Svante Arrhenius propone una teoría que se llama electrolítica, que establece que los compuestos iónicos que entran en contacto con agua son capaces de disociarse en los iones que los preforman, de tal forma que, en este caso, los ácidos son capaces de liberar a un ion, que es el ion H+, este ion que en realidad forma el ion hidronio cuando se junta con agua. Si nosotros sumamos este ion con agüita, vamos a generar el ion H3O+, que es el ion hidronio. Bueno, pues todas aquellas sustancias que sean capaces de liberar a este hidrógeno ionizado para formar al ion hidronio, de acuerdo con Arrhenius, se llamarán ácidos. El siguiente grupo o la siguiente función química son las bases. Esas bases, también siguiendo la teoría de Arrhenius, de manera pues similar, se trata de electrolitos, pero esos electrolitos son del tipo BOHN. ¿Qué significa? Bueno, que en este caso también va a ocurrir una disolución, una disociación electrolítica en presencia de agua, pero lo que va a ocurrir es la liberación de algo que se llama ion hidroxilo. Cuando nosotros tenemos una base de este tipo, es decir, una especie química B que tiene asociados un determinado número de hidroxilos, de OHs, por eso le ponemos N, va a liberar N-hidroxilos que son negativos y un contraión que va a tener una carga tantas veces positiva como haya eliminado hidroxilos. Entonces, de acuerdo con esta teoría de Arrhenius, una base, de acuerdo con esto, será un donador o una especie que en disolución en agua es capaz de disociarse y donar iones hidroxilo.
¿Qué sustancias son de este tipo? Bueno, pues de estas tenemos muchas y que son utilizadas de manera convencional en el hogar. El hidróxido de sodio ahora ya no se usa tanto, pero en la antigüedad, bueno, no tan antigua, cuando yo era pequeño todavía existía un producto que se llamaba Easy Off, que servía para limpiar estufas porque lo que hacía era saponificar las grasas, las hacía solubles a partir de una reacción de hidrólisis, pero bueno, esa es otra historia. Esta es la famosísima sosa, es el hidróxido de sodio. En el caso del hidróxido de calcio, que tiene dos iones OH, podrá liberar ambos iones. Cada uno de los iones hidroxilo tiene una carga negativa, como está liberando dos. El contraión, es decir, el ion calcio, tendrá que tener una carga 2 más para que el sistema sea eléctricamente neutro. En el caso del hidróxido de aluminio, este también es muy común, ya que lo consumimos en la leche de magnesia, alúmina y magnesia, para los antiácidos. ¿Qué está sucediendo? Libera un ion más el número de iones hidroxilo que tiene o que puede liberar. En este caso son 3. Por lo tanto, al aluminio le corresponderá una carga 3 veces positiva para neutralizar esa carga y sea eléctricamente neutro. Entonces, ahí está la tercera función química. Y la siguiente función química será la función sal o sales. Hay una máxima por ahí. Nosotros sabemos que las sustancias son capaces de reaccionar, pero a nosotros se nos va a quedar ahí una cancioncita o una regla mnemotécnica. Ácido más base produce sal y agua. ¿Por qué? Pues vamos a poner un ejemplo. El ácido clorhídrico que reacciona con el hidróxido de sodio va a producir algo que nosotros usamos en la cocina, que se llama cloruro de sodio, más agua. Estamos hablando de reacciones iónicas. Recordemos, Arrhenius establece esta teoría electrolítica pensando en que las sustancias ácidas y básicas o ácidas y alcalinas tienen una naturaleza iónica, es decir, que hay iones que están formando a cada uno de estos dos sistemas. En este caso, el ion H+, que se va a convertir en hidronio, y el ion cloro menos, que se llama cloruro, el ion sodio más y el ion hidroxilo. ¿De acuerdo? Hay algo que destacar. Cuando por ahí se encuentran los iones H+ y los iones hidroxilo, hay una atracción muy grande. Es una reacción espontánea, es pues energética, libera calor para producir agua. Dado que esta reacción es tan fácil de ocurrir y está tan favorecida por la naturaleza de las sustancias que van a reaccionar formando este producto, y dado que la materia es eléctricamente neutra, los iones cloro y los iones sodio van a tener que forzadamente asociarse entre ellos para neutralizar sus cargas. Bueno, pues las sales, estas sales que nosotros estamos poniendo aquí, son el producto de la reacción de ácidos y bases. Parece muy simple, hay situaciones un poco más complicaditas, más complejas. Por ejemplo, el hidróxido de calcio que reaccione, digamos, con el ácido sulfúrico, va a tener que producir una sal y agua. ¿Qué sal y qué agua? Bueno, ¿qué sal será? ¿Qué agua? Pues agua la misma de siempre. ¿Cómo podré yo saber qué sal se va a formar? Bueno, número uno, hay reglas. En una reacción ácido-base, es decir, cuando hay un ácido que reacciona con una base, no hay cambios de número de oxidación. Es decir, los números de oxidación permanecen constantes. Eh, para nosotros poder llevar a cabo la determinación de qué sal se va a producir,
tenemos que tomar en cuenta que no va a haber cambios en los números de oxidación. Únicamente va a haber disociaciones. Recordemos que las bases hidroxiladas, como esta, van a poder disociarse. ¿En qué? En hidroxilos que tienen carga negativa y en una contraparte, sea lo que sea, en este caso ese sea lo que sea, es calcio, que van a neutralizar el número de cargas exactamente que tiene el compuesto. Vamos a ver. Aquí tenemos dos hidroxilos, por lo tanto estaremos hablando de dos cargas negativas que se están liberando. Este compuesto es eléctricamente neutro, su carga es cero, por lo tanto las cargas negativas deben ser neutralizadas exactamente y por lo tanto al calcio le tocará un número de oxidación o tendrá un número de oxidación 2 más. Por otra parte tenemos al ácido sulfúrico, y ese ácido sulfúrico también se va a disociar. Ya dijimos que se disocia en H+, que son hidrógenos cargados positivamente, y una partícula que lo acompaña. En este caso es una partícula más compleja que el ion cloruro, es el ion sulfato, y vamos a ver qué carga tiene. Aquí hay dos átomos de hidrógeno que se van a poder liberar, por lo tanto se liberarán dos cargas positivas que tienen que ser neutralizadas ¿por quién? Por todo aquello que los acompaña. Es decir, esto es una partícula que en su conjunto está formada por 5 átomos, pero soporta dos cargas negativas. ¿De acuerdo? De tal forma que este hidrógeno, junto con estos iones hidroxilo, este ion H+, junto con los iones hidroxilo, van a formar agua y van a forzar al sistema a generar un nuevo equilibrio. En ese nuevo equilibrio existirá agua, que es neutra, y para que el ion calcio sea neutro, tendrá que asociarse con el ion sulfato. Y de esta manera nosotros podemos determinar qué sustancias se van a formar a partir de un ácido y una base.